La Biblia es un libro acerca de Dios, de nosotros y de cómo Dios nos salva a través de la persona y obra de Jesucristo. Así que no es sorprendente descubrir que la Biblia tiene mucho que decir sobre la intimidad sexual. Los seres humanos son criaturas sexuadas. Dios nos hizo varón y hembra, así que la historia de la creación, caída y redención es necesariamente, por lo menos en parte, una historia que habla sobre la sexualidad humana. Partes de la historia son relativamente bien conocidas, pero otras partes pueden ser inesperadas e incluso chocantes para un lector primerizo de la Biblia. Entre las revelaciones más sorprendentes se encuentran las siguientes. Primero, es buena. En nuestra cultura contemporánea, el cristianismo es generalmente visto como extremadamente represivo en el ámbito sexual. Los cristianos son reconocidos por estar opuestos al sexo homosexual, premarital y extramarital. Por ende, la suposición es que los cristianos creen que la intimidad sexual es mala en sí misma, pero nada puede estar más alejado de la verdad. La Biblia dice del primer esposo y esposa: ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Génesis 2:25. Antes de la caída, antes del pecado, el sexo era parte del orden de la creación, era bueno, muy bueno, y era contraído libremente, sin inhibición alguna del hombre y la mujer. La Biblia dice que la intimidad sexual fue afectada por la caída, pero sigue siendo algo para celebrar y proteger a través de todo el canon de las Escrituras. En el libro de Proverbios, el padre sabio instruye a su hijo. Regocíjate con la mujer de tu juventud, amante cierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Proverbios 5:18-19. De igual manera, en el Nuevo Testamento dice: sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra. Hebreos 13:4. La intimidad sexual entre el hombre y su mujer nunca es causa de vergüenza. Debe ser honrada, apreciada y disfrutada como el buen regalo que es. Segundo, los hombres se la deben a sus esposas. Muchos historiadores piensan que lo más sorprendente que la Biblia dice sobre la intimidad sexual se encuentra en el primer libro de Corintios 7:3-4. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Otros, por ejemplo, lo ponen de esta manera. La mutualidad marcada de los comentarios de Pablo: el marido tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer y ella tiene autoridad sobre el de él, fue, sin embargo, revolucionario en el antiguo mundo donde la norma era el patriarcado. Que el hombre tuviera autoridad sobre el cuerpo de la mujer no era nada especial. La declaración siguiente de Pablo, que afirma lo opuesto, que el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, claramente apuntaba hacia una restricción radical y sin precedentes en la libertad sexual del marido. Comunica, negativamente, su obligación de abstenerse de involucrarse en relaciones sexuales con cualquier persona que no sea su esposa y, de manera positiva, su obligación de llevar a cabo su deber marital y proveerle a ella placer y satisfacción sexual. La idea de que el sexo debía ser mutuo y que el marido se lo debe a su esposa y que la esposa tiene el derecho de reclamarlo de su marido era revolucionario, sin precedentes. Nadie nunca había dicho algo similar en ninguna otra parte del antiguo mundo. Lejos de hacer eco de las normas sexuales de la cultura, el cristianismo enseñó que la intimidad sexual dentro del matrimonio debía ser libre, generosa y recíproca. Este consejo estaba en desacuerdo con las normas del mundo romano del primer siglo y aún están en desacuerdo con la sabiduría de nuestra cultura en el día de hoy. A las parejas jóvenes hoy se les dice con frecuencia que solo deben tener relaciones sexuales cuando ambas partes lo deseen.
Sin embargo, la Biblia dice que debe darse dentro del matrimonio cuando cualquiera de las partes lo desee. De todas las cosas que la Biblia dice sobre la intimidad sexual, esta puede ser la más sorprendente. Tercero, las parejas casadas deben tener intimidad con frecuencia. La reina Victoria popularmente instruyó a las damas cristianas de su reino a recostarse y pensar en el imperio, un punto de vista del sexo que parece pesimista y pragmático en extremo. Afortunadamente la Biblia presenta un punto de vista muy diferente. Aparte de la bondad, generosidad y reciprocidad mencionadas anteriormente, las Escrituras también recomiendan un nivel de frecuencia que los lectores modernos de la Biblia encuentran bastante sorprendente. El apóstol Pablo, por ejemplo, le dijo a su pueblo: no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Primer libro de Corintios 7:5. A lo sumo, las parejas casadas pueden apartar un par de días para dedicarlo a la oración y a prácticas espirituales, solo si ambas partes están de acuerdo, pero luego deben volver a unirse rápidamente para que no sean tentados a la inmoralidad sexual. Y es que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, las relaciones sexuales son prescritas como una protección en contra de ojos que divagan y un corazón lujurioso. La suposición es que si bebemos profundamente de nuestras propias cisternas, seremos menos tentados a buscar agua de la cisterna del vecino. Hay gran sabiduría y gran gozo en seguir esta instrucción inspirada. Cuarto, no se trata solo de procrear. No tienes que leer mucho en la Biblia para descubrir la conexión entre la sexualidad y la procreación. En el primer capítulo del primer libro dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:27-28. Dios los hizo varón y hembra y les dijo que fueran fecundos y que se multiplicaran. El mensaje parece ser muy obvio. Tener y criar bebés es parte de cómo ejercemos el dominio sobre la tierra. Eso es verdad, pero no es el final de la historia. Ni siquiera es el principio de la historia. De hecho, lo primero que Dios dice acerca del ser humano en el libro del Génesis es que entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Génesis 2:18. Los seres humanos están supuestos a parecerse a Él y representar a Dios. Por ende, el hombre debe tener una compañera complementaria e igual que él. Así que Dios creó a Eva de la costilla de Adán. La Biblia sigue diciendo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. La intimidad sexual en la Biblia es primordialmente acerca de una amistad íntima. Se trata de aferrarse a la otra persona dada por Dios. Se trata de ser una sola carne. Este término hebreo implica más que, pero no menos que, una unión física. Quiere decir convertirse en una sola persona. El sexo persigue una unión física, emocional, sexual y ontológica. Se trata de sumisión, exploración, encubrimiento y deleite. De manera correcta, bajo bendición, frecuentemente resulta en hijos, pero no es mayormente para eso. Es para la gloria de Dios y para consuelo de la humanidad. Eso es una sutil y muy significativa distinción. Quinto, no es lo que te hace verdaderamente humano. A pesar de lo que las Escrituras dicen en apoyo y celebración de la sexualidad humana, la Biblia deja bien claro que puede ser completa y enteramente humano
sin nunca tener intimidad sexual. Jesús nunca la tuvo, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, ni Elías, ni el apóstol Pablo, por lo menos en la mejor parte de su vida. Claro está, según las Escrituras. De hecho, hay tantos célibes de por vida en la Biblia que algunos de los primeros cristianos empezaron a preguntarse si la abstinencia representaba un tipo de camino interno hacia la realización espiritual. Le escribieron a Pablo y le preguntaron sobre eso mismo. En respuesta a su pregunta, él les habló del matrimonio como regla general. Libro 1 de Corintios 7:2. La necesidad de ser generosos y recíprocos en el lecho matrimonial. Libro 1 de Corintios 7:3-4. Y la necesidad de que las parejas casadas tengan relaciones sexuales de manera regular y consistente. Libro 1 de Corintios 7:5. Pero luego él dijo algo muy sorprendente para el lector moderno. Él dijo: yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Libro 1 de Corintios 7:7. Pablo dice que él desea que haya más célibes de por vida. Él desea que haya más personas que pueden hacer lo que él hizo: viajar por el mundo sirviendo al Señor, alimentando al rebaño y edificando al pueblo de Dios sin preocupación de que estaba abandonado a su familia natural. Pablo dice que si las cosas fueran como él quisiera, habría más personas así. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Dios les da a algunos el don del matrimonio y a otros el don del celibato. Y Pablo debe someterse a la voluntad soberana de su Hacedor. La verdad, qué declaración más asombrosa. Porque esa declaración completamente agita y perturba la mente moderna. Hay tanta gente hoy día que se define a sí misma por su sexualidad. Estas personas son con quien tienen intimidad sexual. Pero la Biblia no tiene ese punto de vista. La Biblia dice que una persona es un ser humano porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que antes de que tengas intimidad sexual, antes que tengas cualquier cosa, tienes un enorme valor y significado ante Dios. Eres portador de su imagen. Eres una criatura llamada a sojuzgar bajo el señorío de Dios y sobre todo lo demás. Esto dicen las Escrituras. Las implicaciones de esta perspectiva son absolutamente asombrosas. Quiere decir que el sexo es natural para los seres humanos, pero no es imprescindible. Una persona puede vivir una vida plena, bendecida, enriquecedora, útil, llena de significado y glorificando a un Dios sin tener relaciones sexuales con nadie. Es decir, el sexo es bueno, pero no es primordial. Para muchas personas en nuestra cultura, eso puede que sea la cosa más sorprendente que la Biblia tenga que decir. La Biblia dice que el matrimonio es bueno, que el sexo es bueno, la soltería es buena y el celibato es bueno. Todos son preciosos regalos, dados de acuerdo a la sabiduría y el tiempo del Señor para su gloria y nuestro bien. Pero hay mucho amor, sexo y placer en los textos bíblicos. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, como panel de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. La cita anterior no se trata de alguna novela romántica, sino que es nada menos un párrafo del libro Cantares de Salomón, que relata el encendido amor entre el famoso rey israelita y una princesa sulamita. Y es que alrededor de la Biblia se ha tejido un mito respecto de las relaciones humanas centrado en las prohibiciones que dicta en materia sexual. Sin embargo, y según destila una lectura más profunda de las Sagradas Escrituras, los hombres fuimos creados como seres sexuados y por lo tanto tenemos la libertad para disfrutar del placer sexual. De esta forma se entiende que según el relato bíblico,
el disfrute sexual es una especie de regalo divino y que por lo tanto el sexo como tal no es un pecado, sino que está avalado nada menos que por el Creador. Aunque cabe mencionar que las Escrituras aclaran que el disfrute sexual está dado solo para las parejas casadas, a lo que se agrega el relato de la creación donde señala que Dios creó solamente dos géneros, varón y hembra, destacando que he aquí que era bueno en gran manera. Más adelante, cuando une en matrimonio a la primera pareja, Dios le señala explícitamente que deben llegar a ser una sola carne. Génesis 2:24. De esta forma, todo matrimonio puede disfrutar de intimidad sexual, estando unidos además de un fuerte vínculo emocional, y de esta forma echa por tierra el mito de que el sexo es algo pecaminoso. Incluso la Biblia, en Proverbios, describe así el placer que el matrimonio concede al esposo. Regocíjate con la esposa de tu juventud, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Incluso en las cartas paulinas, Dios mismo expresa el deseo de que si bien deben mantenerse fieles para con sus parejas, deben prodigarse placer mutuamente. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa, y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro, señala la primera carta a los Corintios. De aquí se desprende que, según la tradición cristiana, Dios ha dejado claro que solo las parejas casadas pueden tener relaciones sexuales. Por eso en Hebreos advierte él señalando que el matrimonio sea honorable entre todos, y el lecho conyugal sea sin contaminación, porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros. Y es que para el cristianismo la fidelidad en el matrimonio es un rasgo importante y obligatorio, y para que haya fidelidad debe existir amor, pero no en cualquier término, sino según la propia Escritura lo describe. Corintios 13 indica que el amor es muy paciente y amable, nunca es celoso o envidioso, nunca es jactancioso o orgulloso, no es descortés, no es interesado, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. El sexo acompañado de este amor es prácticamente el ideal que Dios estableció tanto para el hombre como para la mujer, y de esta forma conseguir que ambos disfruten de forma responsable y seria de la sexualidad y del placer. De ahí que el romance descrito en el Cantar de los Cantares sea tan explícito. Bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. El rey yace en su lecho, encantado con la fragancia de mi perfume. Mi amado es un saquito de mirra entre mis pechos. Y aún más agrega: son tus labios un panal, amada mía, de tu lengua brotan leche y miel. El paraíso de tus pechos es un huerto de manzanos. Ya estoy dentro de mi jardín, amada mía, y encuentro en él bálsamo y mirra. Allí pruebo la miel de mi panal y bebo vino y leche. Pero hay prohibiciones en el sexo bíblico. Una vez analizado el lado positivo del sexo, es preciso mencionar las prohibiciones que el texto sagrado establece al respecto, y es que si bien el placer sexual, según la creencia bíblica, fue instituido por Dios, hay ciertos márgenes a respetar. Se trata de al menos 3 puntos, pese a que hay algunos otros en donde el sexo pasa a ser pecado por estar fuera del plan original del Creador. Aquí es donde aparecen las polémicas, sobre todo en una sociedad que poco a poco ha ido aceptando ciertas prácticas que en el pasado no eran toleradas y que estaban confinadas al secretismo más absoluto. Y así se habla sobre el adulterio y la fornicación. Se trata fundamentalmente de 2 tipos de relaciones que obviamente se practican fuera del matrimonio. El primero, el adulterio, tiene que ver cuando uno de los cónyuges mantiene relaciones sexuales con quien no es su pareja, mientras que lo segundo es tener sexo cuando la pareja aún no se ha unido en matrimonio. Y también habla de la homosexualidad. Si bien la Biblia no detalla el origen de esta práctica, o si es voluntario o no el impulso o origen del deseo por el mismo sexo, es enfática en condenarla
por ser antinatura y contravenir parte del plan original de fructificar y llenar la tierra. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios, señala Corintios. Respecto a la pornografía y la masturbación, pues bueno, ver pornografía no es un pecado explícito dentro de las Sagradas Escrituras. No obstante, se advierte de los malos pensamientos y el apetito sexual que se despierta al tener una mente sucia. Si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón, asegura el Evangelio según San Mateo, citando al mismo Jesús. La masturbación, en tanto, es condenada claramente en el Génesis, cuando uno de los hijos de Judá, Onán, por no querer fecundar a la viuda de su hermano, vertía en tierra, es decir, practicaba el coito interruptus, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida, señala el Génesis. De ahí que tanto el coito interrumpido como la masturbación sean tomados como pecado delante de Dios, y también de aquí se desprende el origen de onanismo, término que la Real Academia Española de la Lengua acuñó como sinónimo de masturbación.